Haciendo un resumen del domingo pasado, Romanos 10, 8, 9 y 10, entendemos que la fe es del corazón. La fe se genera, ¿dónde? En el corazón, no en la mente. Hay una fe que se deriva de la mente y esta se alimenta de los sentidos naturales, de lo que veo, de lo que leo, de lo que oigo, de lo que me dicen, de lo que percibo. La fe que es de la mente es una fe racional, es una aprobación mental que está basada en cosas pasajeras. ¿Por qué razón? Porque el mundo cambia y no hay nada estable. Mientras que la fe de la mente se arraiga y se ancla en cosas pasajeras, la fe genuina, bíblica, la fe de Dios, se ancla y se arraiga en la palabra eterna de Dios. Si yo baso mi fe en las cosas que veo, por eso puedo tener fe en la tecnología, en la ciencia, puedo tener fe en mi habilidad para hacer cosas, fe en el pastor, fe en el ministro, fe en expertos. Esa fe me va a decepcionar porque está basada y anclada en algo pasajero. Yo necesito anclar mi fe en algo que sea lo mismo ayer, hoy y por siempre. Necesito basar mi fe en algo que perdura para siempre, en algo que no miente, en algo que es verdadero, en algo y en alguien que no tiene principio y no tiene fin. Cristo Jesús es la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi fe tiene que estar arraigada, Hebreos 13:8, en aquel que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esa fe es estable, es inconmovible. La fe que yo tengo de la mente, que se basa en los sentidos, va a cambiar porque las emociones cambian, porque las circunstancias cambian, porque las situaciones cambian y en el transcurso de los días las cosas van más inestables que nunca. Entonces yo no puedo tener una fe genuina si está basada o arraigada en los pensamientos, en el razonamiento y en una aprobación mental, porque eso va a cambiar. Escuche lo siguiente. El hermano se hace cristiano porque alguien lo convenció de que Dios es bueno, lo cual es cierto, de que el cristianismo es la única religión, lo cual es cierto, la verdadera, lo cual es cierto, de que Dios va a responder la respuesta, lo cual es cierto, pero es una fe fundamentada en un razonamiento. Alguien lo convenció para que se haga cristiano. Bueno, va a venir uno más astuto, más inteligente y lo va a convencer ahora de otra cosa. Y lo va a sacar del cristianismo porque su cristianismo está basado en una fe mental, no en una convicción. Cuando la fe es del corazón, se vuelve inamovible. No importa las circunstancias, las situaciones que vengan, no importa lo que tenga que confrontar, no importa la oposición, no importa la contradicción, no importan los ataques, esa fe va a permanecer. Pero cuando es de razonamiento, cualquiera lo convence de lo contrario. Por esa razón, por ese motivo, muchos cristianos, su fe es mental, basada en los sentidos. Cuando las cosas están bien, hay comida, hay para pagar las deudas, entonces, ¿cómo está el hermanito?
sea Dios exaltado, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 hermano, Dios es grande. Ese está contento. Pero cuando viene la crisis, no, yo no estoy seguro si Dios me ama. Yo no sé si Dios me escucha. Yo no sé si soy su hijo. Yo no sé. ¿Por qué razón? Porque esa fe depende de las situaciones y las circunstancias. No está arraigada en el corazón. Si entra un grupo, un comando de musulmanes radicales a esta iglesia en este momento, con armas, con pistolas, y dice, bueno, todos los que son cristianos, váyanse aquí enfrente y se van a arrodillar porque los vamos a matar. Y se le acercan a usted en este momento y le dice, usted es cristiano. El que tiene la fe de la mente nada más dice, sabe que de su respuesta depende la vida o la muerte. Y va a decir, no, mire, yo solo vengo a la iglesia, pero yo todavía no estoy metido, pero yo, sí. Ok, usted no es cristiano, usted salva su vida. Pero uno que tiene la fe en el corazón va a decir, Jesucristo es mi Señor y soy cristiano, verdaderamente cristiano. Bueno, párese ahí porque lo vamos a matar. Se va a parar ahí y va a morir por la causa. Porque la fe del corazón viene por una convicción, por una revelación, por un rema de Dios en el corazón. Cuando yo abro mi corazón, cuando me humillo, esa palabra entra y genera un poder que se llama fe. Esa fe es inconmovible. Por eso usted puede ver en Hebreos capítulo 11, a partir de los versículos 7 en adelante, el resto del capítulo, usted va a ver cómo muchas personas en las adversidades más terribles, cosas más imposibles, más difíciles de poder hacer, no fallaron porque su fe era generada en el corazón. Y los mártires murieron las muertes más horribles, decapitados. Hacían antorchas humanas en el Imperio Romano, los ponían en postes, les prendían fuego y encendían la calle, esos cristianos. Leones, bestias, los entregaban a tigres, leones, animales salvajes para que los mataran. Vivos, usted sabe qué significa morir vivo, que el animal esté arrancando el brazo, le esté arrancando y usted está vivo sintiendo todo eso. Porque tenían una fe del corazón, era una fe inconmovible. Pregúntele a su vecino, ¿es tu fe así? ¿Es tu fe así? ¿Es tu fe del corazón? La fe mental es falsa, porque dependiendo las circunstancias, creo o no creo, siento esto o siento lo otro. Pero la fe que viene por la palabra que Él puso en el corazón me establece. Y así como es la palabra eterna, inconmovible, así soy yo, inconmovible. ¿Alguien dice amén a eso? Y así como creo, también en las crisis y momentos difíciles, esa misma fe me sostiene en medio de las circunstancias. ¿Qué necesito? Una palabra en mi corazón. La palabra de Dios es la espora, es la semilla de vida, de poder en el corazón que genera fe. La fe es poderosa. En resumen, del domingo pasado, escriban lo siguiente: ¿qué es la fe? Es actuar en la palabra que Dios ha hablado. Ese es en una pequeña cápsula, el resumen del mensaje del domingo pasado. Fe es actuar
en la palabra que Dios ha hablado. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Acompáñenme en Santiago, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 hasta el final. Santiago capítulo 2, versículos 14 hasta el final. ¿Lo tenemos? Bueno, ahí lo tenemos. Dice el texto: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por sus obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Quiero que me acompañen el versículo, ese último versículo 26. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Las obras sin fe son muertas. Usted lee Efesios capítulo 2, 8 y 9. Ahí habla que las obras que no están conectadas a la fe son muertas. La fe sin obras está muerta. La verdadera fe se fusiona con las obras. Esas obras se llaman obras de fe. Para que lo entendamos mejor, acciones de fe. Repito, la verdadera fe, para que sea genuina, para que sea la fe de Dios, tiene que fusionarse con las obras de fe, que son actos, son acciones derivadas de la misma fe. No son nuestros actos, no son cosas que vienen de nosotros, sino que se originan en la misma fe. ¿Por qué razón? Porque Isaías 64:6 dice que la justicia de los hombres es como, o son como trapos de inmundicia. Entonces, esa fe genera acciones o genera obras que se llaman obras de fe. Las obras de fe perfeccionan, completan la fe. O sea, las obras demuestran que esa fe es genuina. Quiero ponerlo de otro ángulo. Mis acciones
demuestran lo que yo creo. Mis acciones demuestran lo que yo creo. Si yo creo en la integridad, en mi corazón, yo creo en la integridad porque se me fue revelado, yo no voy a mentir. Pero si yo miento, significa que hay algo malo con mi fe. Esa fe no es genuina porque la obra y la fe no concuerdan. Si yo digo que creo en la integridad y robo, hay algo malo con mi fe porque no concuerdan mis obras con mi fe. Tiene que haber una concordancia total entre la fe y las obras. Yo voy a actuar conforme a lo que yo creo. Si yo confío en Dios por una circunstancia en mi vida, estoy pasando una crisis, un momento difícil, el Señor me habló, te doy respuesta, no te cargues, no te preocupes, bien. Yo tengo la fe en su palabra y mis acciones van a concordar con lo que yo creo. Mis actitudes, ¿cuáles van a ser? Ya no voy a preocuparme, ya no voy a cargarme, ya no voy a dudar, ya no voy a afligirme. ¿Por qué razón? Porque sé que Dios tiene la circunstancia bajo control. Acciones tienen que ir casadas con la fe. La fe no es solamente el creer y ya está, necesita acciones u obras de fe para perfeccionar la fe y se convierte en una fe genuina. Muchos estamos, Señor, te pido, Padre, te pido, Señor, ya oré. ¿Y qué siente? No, yo siento que Dios va a responder. Yo siento que Dios va a responder. Muy bien. Siguen los días y está después. No sé, no estoy seguro. Tarda mucho tiempo, no sé qué pasa, no sé qué. Está cargado, está preocupado. Hay algo malo con su fe. Se está engañando usted solo. Esa no es fe. La fe mira por sobre la crisis. Aquí está la crisis, pero la fe, Hebreos 11:1, hace 2 domingos lo hablamos, está relacionada con lo invisible. ¿Qué significa eso? El mundo espiritual. ¿De dónde viene todo lo que está en la tierra? Del mundo espiritual. Dios creó, Él es espíritu, y del mundo espiritual Él creó todo lo que vemos en la tierra. De ahí proviene todas las cosas. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Bueno, la fe dice que es la convicción de lo que no se ve. Yo no veo más que crisis, pero miro por sobre la crisis. ¿Dónde? En el ámbito espiritual, donde están las riquezas de mi Padre espiritual, de mi Padre celestial, de mi Padre eterno. Ahí está la provisión, ahí está la respuesta, ahí está lo que necesito. O sea que la fe es la convicción de lo que no se ve. No, yo lo que más veo es crisis. Ahora, ¿cómo es mi actitud entonces frente a una crisis? Si el Señor ya me dio convicción de que Él trae respuesta a la situación, tiene que ser una actitud de calma. Póngame Salmo 27:13, por favor. Salmo 27:13. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
hubiera yo afligido, hubiera yo desesperado. ¿Cuándo afligimos y cuándo desesperamos? Diga conmigo, cuando no hay fe. ¿Cuándo afligimos? Cuando no hay fe. Pero el salmista no desmayó porque creyó en la bondad de su Dios. Si hay algo seguro en la tierra, van a ser las aflicciones, las crisis. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Qué promesa más tremenda. Pero nosotros, hermano, pero Dios lo va a ayudar. Sí, hermano, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me ayuda, pero no sé, sí, Señor, ¿cuándo? Sus acciones, sus obras están negando, cancelando su fe. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Tome esta palabra en su corazón porque la va a necesitar. La vamos a necesitar. Cuando nosotros creemos, entramos en un reposo en Dios. Miremos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 3. ¿Qué dice? Pero los que hemos creído, ¿cuántos creemos en el Señor? Bueno, vamos a verlo en la circunstancia. Los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Diga conmigo, la fe y el reposo son inseparables. ¿Cuál es una obra de fe? O sea, una acción de fe, el reposo. ¿Cómo sé que mi fe es genuina? Cuando estoy en total reposo. Pero para entrar en ese reposo necesito soltar, o sea, para ejercitar las obras de fe. Son las obras que vienen de Dios. Paz, gozo, tranquilidad, reposo. Esa es obras de fe, se llaman obras de fe. Para ejercitar las obras de fe necesito soltar mis obras, primeramente. Para acá y para allá. Llamen allá, llamen a aquel, toquen allá, hagan aquí, hagan allá. Un afán, una locura, un corre-corre. Necesito descansar de mis obras para entrar en la obra de fe, para entrar en el reposo de Dios y descansar en su sabiduría, en su amor y en su poder. Su palabra es inamovible porque está respaldada 24/7 por el trono mismo de Dios. Y si su trono no puede ser derrocado
su palabra no puede ser cambiada. Estoy confiando en algo eterno. Su palabra, la misma palabra con la que Él crea y restaura y salva y sana y bendice y juzga y gobierna. Esa es la palabra que Dios usa, esa misma palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 2, Dios creó el universo con la palabra, Cristo Jesús. 1:3 dice que todas las cosas se sostienen por la palabra misma de Dios. Si hay algo más seguro en el universo y en todo lo creado, es la palabra de Dios. Alguien diga amén esta mañana. Su palabra es eterna. ¿Por qué dudamos? ¿Sabe por qué? Porque estamos usando el razonamiento. Y necesitamos que eso entre en el corazón. Yo necesito descansar de mis obras. Versículo 10 que acabamos de leer. Descansemos de nuestras obras, que son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Para entrar en las obras de fe, que son las obras que vienen de Dios mediante la fe. La fe genera obras en mi vida. Paz, paciencia. La fe genera paciencia y me permite esperar. Hebreos 6:12, pónganme por favor. Hebreos 6:12. ¿Qué dice el texto? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredaron las promesas. La paciencia es una obra de fe. Mi actitud tiene que ser una con mi fe. Por eso puede venir una pandemia y después de la pandemia yo me enfríe todo, porque mi fe es mental nada más. Es que no me congregaba, es que yo estoy frío, porque es que no nos tenía palabra. Bueno, si es que dependemos de las circunstancias alrededor para vivir espiritualmente. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Una fe pasajera, porque está fundamentada en lo que se mueve alrededor, en las circunstancias. No es estable. Me van a confrontar, me van a contradecir, me van a atacar, se van a burlar de mí, pero yo no voy a dudar, porque su fe está plantada en mi corazón. Diga conmigo, la fe es práctica. Otra vez, la fe es práctica. Otra vez, la fe es práctica. O sea, yo tengo fe y tiene que haber una acción correspondiente, una obra, una acción correspondiente. Esa fe genera una acción y necesitan fusionarse para que sea la fe genuina. Les hago una pregunta. ¿Qué haría usted si mientras estoy predicando comienza a haber llamas? Se enciende el techo, el cielo falso, comienzan a caer las láminas y está encendido en llamas de repente. ¿Usted cree que su vida está en peligro y que sus hijos están en peligro? ¿Qué va a hacer? Salir corriendo. ¿Sí o no? Bueno, así es la fe. Si yo creo, actúo. Si yo creo, hago. Si yo creo, mi actitud será conforme a lo que yo estoy creyendo cuando es una fe genuina. Santiago capítulo 2 habla de Abraham. Usted puede leer la historia en Génesis capítulo 12, el llamamiento de Abraham.
Vete de tu tierra, de tu parentela, le dice Dios a Abraham. Abraham recibe la palabra y la cree. ¿Y qué hace? Actúa. Por eso le llama el padre de la fe. Abraham, te voy a dar una generación que va a ser incontable como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Abraham así va a ser. Físicamente, fisiológicamente, médicamente, Abraham no estaba apto, cronológicamente, no estaba apto para tener un hijo, él y su esposa. Pero dice la palabra que él creyó, esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué? Su fe no estaba en base a lo que él percibía. Dios le dice, te voy a llevar a una tierra, esa tierra la van a heredar tus hijos, fluye leche y miel. Cuando él llega a Canaán por primera vez se encuentra con una sequía. Todo lo contrario de lo que él pensaría que Dios le estaba entregando. Le da una sequía, te tiene que ir a Egipto para que pase la sequía, pero ¿qué cosa? Seco por acá, sequía por acá, esterilidad por acá. Una promesa grande, pero esa palabra estaba en su corazón. Y él creyó. Ábrame en Romanos 4:18, por favor. Vámonos a Romanos 4:18. Quiero que leamos juntos este texto. ¿Qué dice? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Siga, 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Diga conmigo, qué tremendo. Con razón se le llama el padre de la fe. Él tiene la palabra, él la cree y él obra. Recibe palabra, la cree. No fue pensamiento de él. No dijo, ya sé qué voy a hacer, voy a ir por acá. No, él no inventó nada. Él solo escuchaba la voz de Dios, la creía y luego se generaba un acto de fe, una obra de fe, una acción de fe. Escuche esto. Toda obra de fe es justicia delante de Dios. Anótelo, por favor. Toda obra de fe, o sea, todo acto de fe, es justicia. Ponga, es la única justicia delante de Dios. ¿Por qué razón? Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando yo actúo sobre fe, esa es la justicia que Dios toma, porque es en base a su palabra. Y ahí viene el cumplimiento de Proverbios 4:18. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Diga conmigo, la fe es práctica. Necesita una acción correspondiente. No es teórica. Hermano, yo creo que lo mejor está por venir, hermano, lo mejor. ¿Y cómo se está metiendo con Dios usted? Viendo 3-4 horas de televisión, otras 2 horas de WhatsApp, otras 3 horas de Facebook, como dicen, otras 2 horas de esto. O sea, no, lo mejor está por venir, lo mejor. ¿Cuál es la acción de lo que usted cree que viene?
Dios me va a usar grandemente, hermano. ¿Y cómo te estás metiendo con Dios para saber cómo Él te va a utilizar? La acción no corresponde a la fe. Esa es una fe falsa. Eso digo por decir cosas bonitas, positivas, de aquí de la mente, pero no hay una verdadera convicción. Miren, la prostituta Rahab, una mujer que no era ni siquiera del pueblo de Dios, ella creyó que el Dios del pueblo de Israel era el verdadero Dios y que iba a conquistar a Jericó. Jueces capítulo 6, léalo en su casa. Ahí está la historia. Ella creyó y actuó conforme a lo que ella creía. ¿Qué hizo? Escondió a los espías. Pero también creyó que Dios podía salvar su familia. Y les pidió, miren, salven mi familia, está bien, métanlos todos aquí, tire una cuestión roja ahí para que podamos ver el día que conquistemos. ¡Qué tremendo! Y dice que los mandó por otro camino, para que no los encontraran los del ejército de Jericó. Diga conmigo, la fe es práctica. Los actos de fe son actos de justicia delante de Dios. Y qué tremendo que esa mujer Rahab no solamente fue salvada ella y su familia, sino que Dios la pone como un eslabón en el linaje del rey David y en el linaje de Jesucristo nuestro Señor. Qué Dios más grande. No sé si le podemos dar un aplauso al Señor. Uy, qué tremendo. Una prostituta, parte del linaje del rey David. ¿Por qué razón? Porque las obras de fe son justicia y lo único que agrada a Dios es la fe. Y todo lo que yo hago, por eso dice Gálatas 2:20, segunda parte, lo que vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? En la fe del Hijo de Dios. Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. La fe es práctica. ¿Saben cuál es el problema que tenemos nosotros? Que tomamos la fe como un extintor de incendios. Aquí hay un extintor de incendios, mire. Muchos toman la fe como un extintor de incendios. Tenemos 7 años de estar aquí en este lugar. Yo nunca he utilizado ese extintor todavía, ni quiero utilizarlo. Para muchos la fe está reservada para el momento de crisis, cuando la fe tiene que ser un estilo de vida. Todo lo que yo hago tiene que estar ligado a la fe. Por eso cuando hacemos todas las cosas en lo natural, no dependemos de Dios, sino que dependemos de nosotros mismos. Y hasta que viene la crisis, ay no, ay sí tengo que tener fe en Dios. Saca el extintor para apagar el incendio de la crisis y de la tribulación y de la prueba que está pasando. ¿Alguien escucha esta mañana? Escuche esto, porque aquí va a comenzar nuestro estilo de vida de fe. Dijimos que la fe es práctica, significa la fe es acción. La fe es acción. Bueno, Romanos 17:28, ¿qué dice? En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Significa que todo lo que yo hago, yo estoy caminando aquí, esto que estoy caminando no es por mi propia facultad, sino que Él me faculta para caminar. Él me faculta para hablar. Él me faculta para mover mis manos. ¿Alguien está escuchando esta mañana?
Yo necesito ligar mis acciones con fe, porque dependo de Dios en todas las cosas de mi vida. Escúcheme, por favor. Esto es muy importante. Aquí va a comenzar la fe genuina en nuestra vida. Dice la palabra Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué significa todo para nosotros? Yo así lo creía también antes, cuando dice, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era cuando venía una crisis. Solo ahí usamos esa frase. Pero eso no significa cuando viene crisis. ¿Qué significa todo? ¿Qué puedo en Cristo? Si yo cierro aquí, es porque Cristo me lo permitió. ¿Me estoy peinando? Yo dependo de mí mismo, no me doy cuenta que yo dependo de Dios en ese movimiento. Hasta que se me quiebra la mano, hasta que se me paraliza la mano, hasta que entro en una crisis, no puedo levantar. Ahí entonces comenzamos a depender de Dios. Dios conmigo, qué terrible. Pero así es. Cada movimiento, cada acción es porque Él me habilita para hacerla. Quiere decir que yo debo involucrarlo a Él, un estilo de vida de fe. Tengo que involucrarlo en todas mis acciones, en todos mis actos, en todo lo que yo hago. No solo cuando viene la crisis, pero cuando venga la crisis, estoy preparado. Entonces yo camino, gracias Jesús. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Voy a bajar la grada. En Cristo, en mi corazón, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. O sea, yo estoy dependiendo de Él. En Cristo, gracias. En mi corazón constantemente. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:18? ¿Qué dice Efesios 5:20? Dar gracias en todo. Efesios 5:20, dar gracias por todo. En todo tengo que ser agradecido con Dios. Entonces, ahora yo ligo mis acciones con mi fe. Diga conmigo, estilo de vida. Yo dependo de Él. Hasta que no perdemos la vista, no nos damos cuenta cuánto dependemos de Dios. Yo me quedé ciego hace no sé cuántos años. De repente estábamos en un lugar y se me apagaron las luces y no miraba. Mi esposa tuvo que ir a recogerme a ese lugar. Era una escuela ministerial de otro ministerio. Y como cieguito me llevaban. ¿Usted cree que yo no aprecio y me doy cuenta cuánto dependo de Dios para ver? Solo tiene que pegarle esclerosis múltiple para quedar en cama y no poder mover nada absolutamente. Pero somos tan duros de corazón que dependemos de nosotros mismos en todas las cosas. Comencemos a involucrar a Dios en todos nuestros movimientos y acciones, iglesia. ¿Alguien dice amén? Usted se pone de pie, dígale gracias, Señor, porque hay gente que no se puede poner de pie. Usted se sienta y le da gracias al Señor. Usted va al baño y le da gracias. Hay gente que no puede ir al baño por sí mismo. Hay gente que necesita que le saquen por acá una bolsa. ¿Alguien escucha esta mañana? Diga conmigo, yo no sé cuánto dependo del Señor. Entonces vivimos de pura misericordia. Vivimos de pura misericordia porque no dependemos de Él. Mi fe no llega a ese nivel. Solo cuando hay una crisis, que el matrimonio, que el marido, que las finanzas, la fe, todo lo puedo en Cristo. Y todo lo demás no era en Cristo que también lo podías hacer. Todo lo que tenemos y todo lo que hacemos tiene que ser en Cristo Jesús. Dígame amén si usted lo cree, hermano. Iglesia, es tiempo de comenzar a depender. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Abro, gracias, Jesús.
Gracias, Jesús. El corazón tiene que estar constantemente ligado en oración. ¿Sabe cuándo damos gracias? Cuando vamos a comer. Señor, gracias por estos alimentos, santifícalo, bendícelos, que sean de buen provecho para nuestro... ¡Ay! Un gracias que ni del corazón viene, sino que de la memoria. No es. ¿Y qué pasaría si usted cada bocado que da, gracias Jesús? Hay gente que tragando se murió. Se le trabó ahí una cosa y hasta ahí llegó. Hola, ¿están aquí, iglesia? Gracias, Señor, porque voy a dormir en la mañana. Señor, gracias porque me desperté vivo. Gracias, 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 gracias por todo. Gracias en todo. Eso se llama fe. Estoy aplicando mi fe en todas las cosas. Cuando viene la crisis, Dios me da su palabra, la pongo por obra y se establece lo que Dios quiere establecer. Alguien diga amén esta mañana. Muy bien. Diga conmigo, la fe es práctica. Otra vez, la fe es práctica. Tiene que concordar mis acciones con mi fe. Miren qué hermoso. Vámonos a primera de Samuel. Quiero ir cerrando con esto. Primera de Samuel, capítulo 17. La historia de David. El versículo 48. Primera de Samuel 17, 48. ¿Ustedes acuerdan la historia de David? Estaba Goliat, estaba David. Bueno, David sabía por convicción que Dios le daba la victoria. Dios habla por revelación, por sueño, por visión, por palabra profética. Él pone el querer como el hacer en el corazón. Dios está operando de diferentes maneras. David sabía que él tenía la victoria en contra de Goliat. Entonces, Goliat, aquel hombre, póngale 3, 4 metros, no sé cuánto medía, y venía. Y David, Señor, ahí viene Goliat, guárdame, Señor, guárdame, ahí viene, guárdame. Eso hizo David. ¿Qué hizo David? Ok, leamos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Viene qué cosa? Viene Goliat. Acá está David. Él tiene fe. Él sabe que Dios ya le dio la victoria. Amén. Así que él viene, no se puso, Señor, ayúdame. No todo depende de Dios. Y ciertamente no todo depende de nosotros. Significa, Dios tiene su parte en el asunto y yo tengo la mía también. ¿Qué hace David? Porque él cree, sale corriendo, allá viene, pues, y comienza a correr y mete la mano y saca la onda y ¡bum! ¡Pah! ¡Pum! Él tuvo que actuar. La fe es práctica, la fe es acción, la fe sin obras es muerta. Él no podía solo creerle a Dios y quedar separado. Él tenía que actuar. Dios le dio la victoria a él. Mire, iglesia, cuando Dios le dé una palabra, actúe sobre ella. Es que yo no sé si esa palabra es de Dios. Mire cómo somos nosotros. Generación incrédula y perversa. Iglesia, en la tarde vamos a ir a evangelizar allá en la plaza que está ahí. Pero se viene una tormenta. Digo,
Señor, mira que vamos a evangelizar, por favor, quita la tormenta, Señor, quítala. Y Dios me dice, está bien, no va a llover hasta que ustedes terminen la actividad. Ya me dio la palabra. Bueno, iglesia, vamos. Pero lleven una sombría por, como decimos en Honduras, por la deule, por las casualidades que llegue a llover. ¿Qué hice en ese momento? Cancelé la fe. Porque mis obras, mis palabras, no concuerdan con la fe. La fe es blanco o negro. O creo, pero no puedo dudar, ni siquiera un poquito, porque eso va a cancelar la fe que yo tengo. Si Dios habló, yo tengo el poder creativo en mi haber. ¿Qué más necesito? Yo tengo lo que necesito. Todo, lo tengo todo. Porque su palabra es creativa y va a manifestar lo que yo necesito en esa circunstancia. No podemos cancelar nuestra fe. Dios le dice, ya te sano, ya te sané. No, pero por cualquier cosa me voy a tomar la pastillita. Si Dios dijo ya sané y es de Dios, ojo, es de Dios. Tenemos que estar seguros que la palabra vino de Dios, porque si vino de Dios, se va a cumplir. Y si no, no se va a cumplir. Yo quiero terminar con un pequeño ejemplo esta mañana. Necesito una pareja, por favor. ¿Hay alguna pareja por aquí? ¿Un matrimonio? Mano Carlos y Mana Dilcia, vengan, por favor. Que esto se nos quede bien establecido en el corazón el día de hoy. Suban acá. Ok. Váyase para allá, Mana Dilcia, o Mano Carlos, y usted quédese aquí. Él representa el creer. Ella representa obra de fe, acción de fe. El creer sin la obra es nula, es nulo. Si él está solo, no pasa nada. La obra, si no está conectada a la fe, también es nula. No puede hacer absolutamente nada. Bien, ¿cuál es la fe genuina? Porque nosotros le llamamos fe a esto. Yo creo, hermano, yo creo, amén, yo creo. Pero no hay una acción correspondiente. No hay una obra de fe correspondiente que demuestre, que selle, que complete la fe. Ok, él viene y él recibe una palabra de Dios. Este papel representa una palabra de la boca de Dios. Él recibe, tómelo con su mano izquierda. Bien, él recibe una palabra. Si él recibe la palabra, pero no se une con la obra, ¿qué va a pasar? Diga conmigo, nada. Okay, viene ahora, acérquese usted y acérquese usted. Agárrense de la mano. Ok, ahora el creer se une con la acción y este matrimonio es la fe genuina. Ok, pero tienen una dirección, una palabra, un rema, una revelación, una confirmación de Dios. Ya la tiene. Abraham, vete de tu tierra y parentela. Esa es la palabra. Vete, y Abraham viene y actúa. Cree y actúa. Ese matrimonio es la fe genuina de Dios. Ok, si yo le quito esta palabra, yo le quito la palabra. ¿Es fe genuina esa? ¿Sí o no? Ok, un ejemplo. Él dice, voy a levantar una obra
una iglesia poderosa y comienza a moverse, alquila el local, compra sillas. Dios nunca le dijo nada. Dice, voy a levantar una iglesia, y se une con la acción. ¿Esa es fe verdadera? Porque no tiene una palabra de Dios que le dijo, levanta una obra. ¿Alguien está escuchando? Eso se llama sueño. Es lo que tiene, es un sueño, pero no es la fe genuina. ¿Qué va a pasar con esa obra? La va a levantar, van a llegar sus 20, 30, 40, 50, van a llegar, pero esa obra no es de Dios. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Otro ejemplo, me voy a sanar. Por fe yo estoy sano, ¿qué? ¿Dios te dio la palabra? Mire, el tema es que cuando Dios me da la revelación y la palabra, yo tengo lo que necesito. Pero mientras no tengo sí, Dios me quiere sanar y Dios me va a sanar, pero necesito saber cuándo, cómo. Dios puede sanar con medicamento, Dios puede sanar sobrenaturalmente, Dios puede sanar con la intervención médica. El médico no sana, él trata al paciente, pero quien sana es Dios. ¿Están aquí esta mañana? Okay, escuchemos esto porque esto es muy importante. El médico no sana, quien sana es Dios. El médico trata al paciente, pero si Dios dice no, aunque el médico haga, no va a pasar nada. ¿Estamos aquí? Okay. Ay, yo tengo fe en esta medicina. Usted no se da cuenta que esa medicina es Dios quien la está utilizando. Dios puede utilizar medicamentos. ¿Es malo usar medicamentos? No. Los medicamentos vienen de la naturaleza. ¿Y quién hizo la naturaleza? Dios. Pero si Dios dice, te voy a sanar sobrenaturalmente, ya tiene la palabra, Él actúa sobre esa palabra. Ahora, si Él no tiene palabra, Dios no le ha dicho nada y actúa por fe, es peligroso, porque no tengo una palabra de Dios. Por eso necesito, sí, pero la palabra dice que por sus llagas, sí, es cierto, la palabra dice por sus llagas fuimos curados, es cierto. El tema es, ¿Dios te dijo que ya te va a sanar o todavía no? Porque Dios está diciéndote todavía no te sano porque estoy procesando tu vida. Todavía no te sano porque estoy formando tu carácter. Todavía no te sano porque estoy haciendo un celo más grande. Porque te estoy preparando, porque vas a hacer un testimonio a muchas personas con la misma circunstancia. Todavía no te sano porque yo estoy obrando en tu vida. Todavía no. Entonces, esa es la palabra. Pero nosotros actuamos en lo que queremos creer. Por esa razón es importante. Miren, el creer se une con la acción. Pero cuando hay una palabra, tiene el documento legal y eso se llama fe genuina. Fe genuina. ¿Qué sucede con ese matrimonio? Creer y acción y la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Que venga un niño, vení acá. Entonces comienzan a tener fruto. Y aquí hay un fruto. Sanidad. Venga, vení vos acá, sí. Y tienen otro fruto. Este fruto se llama liberación. La niña que está acá, vení. Y viene otro fruto. Y este fruto se llama rompimiento económico. Párate ahí. Lo que produce la fe y la acción son frutos que vamos a ver manifestados en la vida. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando esta mañana? Por eso es muy importante este tema de la fe, porque hemos tenido nuestra propia fe. Y Dios quiere que la iglesia entienda cómo es la fe bíblica, la fe de Dios. La fe actúa sobre lo que Dios ha hablado. Por eso dije, el resumen del domingo pasado es, fe es actuar en la palabra que Dios ha hablado. Pero si Él no tiene
esta palabra, vayan a sentarse chicos, gracias, vayan a sentarse, gracias. Esto es lo que sucede, no hay fruto, porque él cree, él actúa, él cree, él actúa, pero no tiene una palabra de parte de Dios. Decimos amén, iglesia. Gracias, demos un aplauso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta para cerrar esta mañana, porque es muy importante que tengamos bien firme en nuestro corazón qué es la fe. La fe es práctica. Si yo creo, si Dios me habló, aunque hayan crisis, yo voy a seguir. Él es bueno, Él es digno. Estás loco vos, estás pasando por esa crisis, sí, pero como la fe mira en lo invisible, ya mira que su respuesta ya está lista. No hay problema. No se deja llevar por la circunstancia. Nosotros como bajamos. El marido le habló, se fue de la casa el marido y le habló. Ay, está feliz porque le habló. Ya no le habló por 2 semanas. Dios no me habla. Porque su fe depende de las circunstancias, no lo que Dios dijo que iba a hacer. Dios quiere que tengamos una fe genuina. Fe es un corazón, no es una mente. Es un corazón. Esa fe nunca falla. Esa fe nunca nos va a decepcionar, porque se va a establecer lo que Dios habló. Lo que Dios habló. Te daré descendencia, pero ¿cómo me vas a dar descendencia, Señor, si es estéril? Te daré descendencia, pero ¿cómo si estoy viejo? Esperanza contra esperanza. Paciencia. La fe sabe esperar. La fe tiene una actitud correcta. La fe entra en reposo. La fe es paz. La fe trae gozo. La fe no desespera, no se angustia, no se carga, no se entristece, no se deprime. La fe tiene una acción derivada de esa fe que viene de Dios y produce. Capítulo 11 de Juan, Jesús habla con Marta y le dice: remuevan la piedra, porque Lázaro iba a resucitar. Pero le dice Marta: Señor, hiede ya, lleva 4 días. Ella estaba basando su creencia en los sentidos naturales. Hiede, sentidos naturales. Y Jesús le dice: no te he dicho que si crees, que si puedes creer, verás la gloria. Los tiempos que vienen para la iglesia son tiempos de una mayor gloria, pero tenemos que salir de ese nivel sensorial, terrenal, humano que hemos creído las cosas y entrar en una fe genuina de Dios. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que tenemos que involucrar todo nuestro corazón para creer esa palabra y todo nuestro cuerpo para confesar, porque no seremos avergonzados, dice la palabra. No seremos avergonzados. ¿Qué viene para la iglesia en estos tiempos? Una gloria sobrenatural, una manifestación de su gloria sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque Dios está urgido por las almas que se pierden. Y a través de sanidades, liberaciones, rompimientos, muchas cosas, Dios va a traer a muchos a su presencia, a estar con Él en Cristo Jesús. Va a ser a través de los milagros. Todo eso es para salvación. Pero es una iglesia que se para en la fe genuina, no en la fe nuestra, que yo hago porque yo creo, yo hago porque yo pienso, yo hago porque me dijeron. Todo el mundo nos da consejos. No, pero la Biblia dice, sí, está bien,
Sí, pero necesito una palabra específica de Dios. Una palabra específica de Dios para actuar en esa palabra. Y cuando yo reciba la palabra, entonces pongo todo mi corazón y actúo sobre esa palabra. Actos de fe se derivan de esa palabra. Entro en descanso, entro en paz, entro en tranquilidad, entro en una paz, en un reposo de Dios. No hay cosa más bella que estar en el reposo de Dios. No hay cosa más hermosa que vivir en el reposo de Dios. No hay cosa más bella que la paz de Dios en mi vida. Yo pagaría cualquier cosa. Por eso nunca voy a trocar mi paz con algo de este mundo. Es bello, es hermoso, pero la confianza tiene que estar en Dios. Que Dios bendiga su palabra. Demos un aplauso al Señor esta mañana.